Hola, ¿cómo les va? Bueno, esta semana vamos a tener la clase de esta manera, digo, con este video de Zoom, que es un poco similar a lo que veníamos haciendo en los vivos, pero sin que ustedes puedan interactuar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con la consigna, en función de las cosas que he visto, que pueden ser las principales equivocaciones o los principales lugares de conflictos que le genera el trabajo práctico, hasta llegar a género y ya avanzar sobre la parte del análisis. Solo recibí un avance 2. Necesito que vayan mandando los avances 2, ¿sí? El que recibí lo voy a contestar en un ratito, ¿sí? Seguramente lo va a tener esta noche o mañana. Bueno, para poder trabajar juntos con la consigna, voy a compartir pantalla mientras grabo esto. Ahí estamos. A ver, ¿dónde estamos? Acá, en la pauta del trabajo final. Vamos a compartir pantalla para leerla juntos. Bueno, habíamos hablado, digo esto porque volví a ver trabajos similares, habíamos hablado de los objetivos. El objetivo general es la aproximación a la aplicación de la metodología de análisis de discursos sociales propuesta por el Liceo Verón. Es decir, ustedes ya en el práctico de esta semana tienen la explicación o las diferencias entre la aproximación a la teoría de los discursos sociales de Verón y la aproximación al análisis crítico de discursos de Van Dijk, pero la que tiene una propuesta metodológica más concreta, no es que Van Dijk no la tenga, pero digo, la de Verón está más desarrollada y la que nos interesa que ustedes indaguen, con la que ustedes trabajen, es la de Verón. Entonces, concretamente vamos a aproximarnos a la aplicación de la metodología. Esta aplicación de la metodología supone un ejercicio, no un trabajo, a ver, es como la ejercitación de una metodología en un corpus chiquito, en una muestra chiquita, para dar cuenta más o menos de cómo funciona. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que nuestros objetivos específicos y los objetivos y lo que le pidamos a la muestra no tiene que ser una cosa de mucha envergadura ni de mucha profundidad, sino que tiene que dar cuenta más, digamos, más de la cuestión metodológica que de lo que la cuestión metodológica permita decir. A ver si me explico. Tiene que dar cuenta de que ustedes saben manejar con fluidez la metodología, más allá de que le pidan a la muestra que diga cosas que por ahí entrarían más en la línea de Van Dijk, como por ejemplo, cómo aparece el poder patriarcal en las escenas, ¿no? Hagamos un ejercicio metodológico para dar cuenta de que manejamos con fluidez la metodología, ¿sí? Y por eso tenemos un corpus chiquito, un corpus que no busca representatividad, sino que solamente funciona como materialidad textual para ir a mirar algunas cosas. Con respecto a los objetivos específicos, volví a ver trabajos donde insisten con objetivos específicos de comparación de vestuarios. No, chicos, nadie está buscando que el objetivo sea comparar los vestuarios. Ustedes van a abordar un análisis comparativo de una muestra de dos productos. Bueno, tienen que dar cuenta de que esos dos productos son del mismo género, del mismo tipo discursivo o del mismo soporte o lenguaje. Y ahí, en todo caso, argumentar a favor de el interés, el conocimiento o el gusto del estudiante. Sobre todo, si tiene que ver por ahí con productos que ustedes no solamente los elijan porque les gustan, sino porque vienen trabajando con ellos hace tiempo, porque tienen un conocimiento específico sobre algunas cosas. Estoy pensando en gente que le interese mucho la historieta, gente que venga trabajando sus publicidades. Bueno, nada, tienen que ver con sus universos laborales quizás, o con sus intereses particulares. Pero siempre el objetivo A específico es analizar comparativamente una muestra de dos productos, en este caso dos productos mediáticos del mismo género, y los pueden nombrar y nada más, ¿sí? En el B,
es diferenciar en su aplicación práctica, vuelvo con esta idea de que estamos hablando de la aplicación metodológica práctica, conceptos teóricos, es decir, ¿por qué esos productos son un discurso y cómo defino discurso? ¿A qué me refiero con condiciones de producción? Digo, voy a diferenciar niveles. Ese es el objetivo del trabajo, diferenciar los niveles, nada más. ¿Por qué insisto con esto? Porque le siguen preguntándole a una muestra el análisis de discurso por cosas que el análisis de discurso no necesariamente da. O sí da, pero no nos interesa avanzar en ese sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos tenemos que correr de los lugares comunes. Ustedes comúnmente analizan cosas para terminar diciendo, para terminar mostrando, bueno, quién tiene el poder, o cómo se construyen determinadas discursividades alrededor de la figura de la infancia, de la mujer, de la violencia. No es que el análisis de discurso no pueda avanzar sobre eso. Y cuando lean Van Dijk seguramente van a encontrar muchísima más familiaridad en los términos de Van Dijk. No es que, insisto, un análisis de discurso no pueda avanzar sobre eso. Ahora, también puede avanzar sobre todo esto otro. Y todo esto otro, quiero decir, los niveles de semiosis, los niveles de interdiscursividad, es tan rico como lo otro, y es lo que menos se ve cuando uno analiza un discurso. ¿Por qué? Porque en general los análisis de discursos que más circulan son aquellos que están fuertemente basados en el contenido o en algunas operaciones de corte retórico, pero son muy pocos los análisis discursivos que ponen el acento en la especificidad del soporte, por ejemplo. Y es tan interesante, y es tan valioso, y es tan análisis una cosa como la otra. Entonces, insisto en que se exijan a ustedes mismos sacarse los anteojos del analista de contenidos y ponerse el anteojo del analista de discurso según Verón, que es mirar estos niveles de producción discursiva, que no son necesariamente los niveles, si quieren, más, los que circulan con mayor... sí, los que mayormente circulan, no son no son los que mejor prensa tienen, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque pareciera que uno no dice nada del discurso si habla solo a nivel de la interdiscursividad, es decir, ¿con qué otros discursos se relaciona? Pareciera que uno no dijera nada de un discurso si solo pone el acento en con qué otro discurso se relaciona o cuáles son los discursos anteriores que funcionan como condiciones de producción, o si ponen el acento en las características del género el que ese discurso representa. Pareciera que eso no fuera un análisis discurso, y que análisis solamente es cuando doy cuenta de las condiciones ideológicas de la producción, o las intenciones de la emisión, o puntualmente lo que efectivamente dice el discurso y cómo le contesta a otro discurso. Bueno, análisis es las dos cosas, y este tipo de análisis, desde el punto de vista de la cátedra, mío también, pues yo soy una gran fanática de Verón, pero digo, desde el punto de vista de la cátedra, es tan análisis como el otro, es tan interesante como el otro, y es uno de los menos indagados. Bien, cuando ya vamos al proceso de análisis, ahí sí podemos ya empezar a describir la muestra. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con describirla? A comentar cuáles son los dos productos seleccionados, por qué pertenecen al mismo género, al mismo tipo discursivo o al mismo lenguaje, y aquí les da los ejemplos en la consigna de cuáles serían las características de la muestra. De eso hemos hablado bastante, pero bueno, vale la pena recordarlo. En el punto 2, cuando hablo de recortar el enfoque de análisis, bueno, este es uno de los puntos que mayor complejidad trae. ¿Por qué? Porque le hacen preguntas a los productos que no son preguntas de corte discursivo, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende describir y demostrar?
ustedes no quieren mirar películas románticas de época para demostrar que la mujer era maltratada. No, lo que ustedes quieren es analizar películas del género dramático o romántico de época para dar cuenta de los recursos con los cuales se construyen, por ejemplo, bueno, justamente las condiciones de época, ¿no? Para dar cuenta de los recursos a los que se apela en la construcción discursiva para dar cuenta de que está hablando de una época que no es la actual. Entonces, para dar cuenta de cuáles son los elementos que se ponen en relación para hablar de vínculos familiares, pero elementos de tipo discursivo, es decir, ¿qué es lo que voy a describir? Voy a describir modos de funcionamiento, es decir, cómo funciona la organización de los cuerpos en el espacio en el marco de un noticiero. Voy a describir cómo funciona la música en las películas de terror. Voy a describir cómo funciona la elipsis en la edición en películas de suspenso o en series de suspenso. O en policiales, o sea, esas cosas pretendo describir y de ese modo demostrar que el uso de determinada figura retórica, por ejemplo, la elipsis, por ejemplo, la música, por ejemplo, la luz, construye un efecto de sentido que tiene que ver con el suspenso, con el sepia de la historia, o sea, estoy en el nivel de lo formal, si quieren. Estoy en el nivel de descripciones de tipo de funcionamiento. Tanto la palabra funcionamiento como la palabra operaciones son claves para la teoría de Verón, son claves para la propuesta metodológica, porque él quiere ver cómo se construyen los discursos y luego cómo funcionan socialmente esos discursos, ¿sí? Y en el cómo se construyen están mirando niveles de relación con otros discursos. Por eso condiciones de producción, ¿no? Por eso las condiciones de producción, o sea, las condiciones por las cuales yo puedo elaborar un discurso son otros discursos previos, que me funcionan ¿para qué? Para ver cuáles son las reglas del género, para ver cuáles son las reglas, bueno, del estilo, para ver cuáles son las reglas de formación, para ver cuáles son las reglas gramaticales, cuáles son las sintaxis necesarias. No es lo mismo si quiero hacer ficción, hay reglas para hacer ficción, hay reglas para hacer noticieros, hay reglas para hacer publicidades. Esos otros discursos me otorgan las reglas necesarias por las cuales yo, si quiero elaborar un nuevo discurso y quiero decir, bueno, voy a hacer la publicidad de la Coca-Cola, tengo que mirar otras publicidades o tengo que saber cuál es el funcionamiento del discurso, del tipo discursivo publicitario, porque si no, no voy a hacer una publicidad, voy a hacer un documental, ¿sí? Si yo no conozco las reglas de funcionamiento, por un lado. Y por el otro lado es los efectos de sentido, es decir, cómo efectivamente esos discursos funcionan, construyen sentido social. Porque no le interesa a Verón el discurso en sí, le interesa en la relación con otros, por eso siempre son dos, por eso mínimamente, por eso la metodología es comparativa. El discurso le funciona en su funcionamiento, le interesa en su funcionamiento con otro, pero al mismo tiempo le interesa en su condición de manufactura, es decir, de producto que introduce las reglas de un proceso. Y no le interesa en su condición de recorte de la red estático, al contrario, le interesa por su circulación. Por eso, no solo le interesa saber cómo están formados los discursos, sino cuáles son la producción de sentido social de esos discursos, es decir, cuál es el sentido que construyen circulando, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. No es que voy a analizar una película, una serie, un noticiero o un diario multimedial por el producto en sí. Lo que me interesa, o sea, entro por el producto porque, como ya lo están leyendo en el texto de Verón, lo que me interesa es inferir procesos.
Esto lo vamos a repetir, lo dijo Oscar en el práctico, lo voy a volver a decir en el teórico y lo voy a decir en el práctico de la semana que viene. La clave del análisis metodológico de Verón es analizar productos para inferir procesos. ¿Procesos de qué? Procesos de producción, es decir, los procesos dejan marcas en los productos. Entonces, en esos productos yo tengo que identificar las marcas que dan cuenta de cuál fue su proceso de producción. Como si estuviéramos frente a una cinta de montaje. ¿Por qué analizo productos? Porque parto de la idea, Verón parte de la idea, un aporte que le da Peirce, de que el discurso es una materialidad, que el discurso es material, ¿sí? Entonces, esa materialidad, que es el producto, es un lugar tangible, un lugar concreto del cual yo puedo entrar, y ahí identificar las marcas y las huellas que me permiten inferir el proceso de producción. Eso es analizar un discurso. Analizar un producto para inferir su proceso de producción. Eso es analizar un discurso. No preguntarse quién tiene el poder, qué intención tenía la nación, si la nación es buena y si Clarín es malo. No, esas no son preguntas de un analista discursivo. Esas son preguntas del sentido común. Son preguntas para que digo, no necesito ir a la universidad para poder hacerme. ¿Sí? Esas son las cosas que uno va a escuchar en el cotidiano. Ahora, cuando uno realmente quiere hacer de esto una profesión, y quiere hacer de esto cierta ciencia, o quiere hacer de esto cierto análisis con rigor científico, bueno, tiene que pararse en este tipo de análisis, en un análisis que a partir de materialidades textuales dé cuenta de procesos productivos. Porque son procesos productivos de sentido. Lo que nos interesa saber es cómo se construye el sentido social. Y eso tiene que ver con la circulación discursiva, pero también tiene que ver con las modalidades que asumen los discursos que circulan. Espero ser clara, yo siento que me repito todo el tiempo, pero luego cuando ustedes me consultan o veo los trabajos, me vuelvo a dar cuenta que no termina de entenderse lo que digo. Y les juro que trato de decirlo de muchas maneras diferentes y siento que lo digo todas las clases, pero evidentemente cuesta mucho entender porque evidentemente implica un desplazamiento fuerte entre el modo en que ustedes vienen entendiendo la construcción discursiva o el análisis X o la investigación y el modo en que esta cátedra o Verón puntualmente les propone modificar esa mirada. Bien, cuando hablo entonces del enfoque de análisis, lo que voy a pretender describir y demostrar son cuestiones relacionadas con lo discursivo. Modos de funcionamiento, operaciones, modos de funcionamiento y construcción de sentido social. Ese es el recorte del enfoque de análisis. Ahora, en el punto 3, yo tengo que fundamentar la selección de la muestra. Y la fundamentación, si bien tiene un componente de elección personal, con lo cual puedo decir, bueno, yo elegí esta muestra porque las series policiales son las cosas que más consumo en tiempos de cuarentena, o porque siempre me interesaron las series policiales y entonces desde Agatha Christie o Sherlock Holmes hasta esta altura, hasta este momento es lo que más he visto. Pero más allá de este componente personal, la fundamentación de la muestra tiene que tener algún tipo de argumento discursivo. Es decir, ¿por qué seleccionó esta muestra? Porque considero ¿qué quiero decir con por qué selecciono la muestra? ¿Por qué dadas X películas de género romántico dramático, elijo estas y elijo esas escenas? Elijo estas 3, yo no voy a analizar toda la película.
Cuando uno mira películas, no analiza toda la película. Porque ¿qué? Si me pretendo analizar toda la película o todo el capítulo de una serie, de nuevo estoy cayendo en el análisis de la trama. Fíjense que cuando ustedes tengan claro cuál es la pregunta que le hacen al material, cuál es la pregunta que le hacen al producto, van a ver que eso les va a definir, bueno, cuáles son las escenas más pertinentes para hablar de eso. Si la pregunta tiene que ver con el funcionamiento del elemento, del componente música para la construcción del suspenso, no toda la serie ni todo el capítulo es música construyendo suspenso. Bueno, entonces van a tener que elegir la escena A, la escena B y la escena C, donde efectivamente son los puntos más altos del suspenso. Lo mismo para películas de género dramático, lo mismo para películas de cualquier género. ¿Qué quiero decir con esto? Que es, por más que elijamos 3, en el caso de las películas, no quiere decir que vamos a analizar 3 películas concretas. Quiere decir que las vamos a poner en relación en función de la pregunta que le haga, y que eso me va a obligar a tomar decisiones de qué recortes hago de la película, de qué tipo de escenas me ocupo, y cuáles son pertinentes a mi enfoque de análisis, ¿sí? Por eso, un mismo trabajo sobre 3 películas, sobre las mismas 3 películas, puede ser un trabajo diferente. Porque cuando yo cambio el enfoque de análisis, o cuando cambio el enfoque de análisis, o cuando cambio la fundamentación de la muestra, cambio la mirada respecto a esas 3 películas. Entonces, esta misma consigna sobre las mismas 3 películas, en 2 analistas distintos pueden dar 2 trabajos diferentes. 4. Recolecto otros discursos anteriores o metadiscursos acerca del objeto de estudio que sinteticen las condiciones de producción, o sea, las regularidades. Es decir, características o reglas significativas de género, tipo discursivo, soporte lenguaje. Eso es lo que están efectivamente haciendo en el punto 4. Paréntesis. Las fuentes, ya sean links de páginas de donde lo están sacando o obviamente referencias bibliográficas de los lugares donde encontraron algo en papel, van al pie, ¿sí? Van como nota al pie del trabajo. ¿Por qué? No es que yo otros discursos anteriores y pongo una catarata de links y luego pongo las características de algunas cosas. No, acá tienen que empezar a producir ustedes. Tengo 10 textos que me hablan del género comedia dramática. Leo los 10 textos y elaboro una síntesis de cosas que los 10 textos me aportan. Y entonces pongo apartado 1, género, comedia dramática. El género comedia dramática se caracteriza por, no sé, la elección de actores, o la combinación de actores de tales rasgos, nota al pie, eso lo dice fulanito tal en tal texto. No podemos no podemos descartar que también a veces hay influencia de tal y tal elemento, eso lo dice fulanito, ¿no? Nota al pie. Acá ya tienen que laburar. A ver, laburar en todo, pero digo, acá tienen que elaborar ustedes su propio texto, y yo ahí creo que se los dije en otra clase, les recomendaba usar subtítulos. Género, tipo discursivo, lo mismo. Tengo 10 textos para género, 10 textos para tipo discursivo, 10 textos para lenguaje. Leo los 10 textos, leo los 30 textos. Y luego elaboro una síntesis, una combinación de todo lo que relevé de características del género, todo lo que relevé de las características del tipo discursivo y todo lo que relevé de las características del soporte. Y cito al pie las referencias bibliográficas. Digo esto porque estoy recibiendo trabajos donde me pasan los links. Y no es los links lo que yo necesito. Digo, yo no voy a ir a buscar eso. Lo buscan ustedes y lo sistematizan ustedes y sí ponen las referencias bibliográficas porque es una investigación que están haciendo. ¿Ok? 5. Acá sí buscan textos teóricos y no teóricos, de las mismas características que los otros, pero de las historias discursivas de los productos específicos seleccionados. Acá sí ya van a
En el caso de quien elige, por ejemplo, tapas de diario, acá ya va la historia de Clarín a la historia de Página 12. Aquellos que eligen películas de Woody Allen van a la historia de las películas de Woody Allen, ¿sí? Ya es la historia discursiva, no cualquier historia, no es la historia social, no es la historia de contexto, no es la historiografía, es la historia discursiva de esos productos que efectivamente seleccionaron. Y las fuentes pueden ser de textos académicos como de textos no académicos, ¿sí? Publicidades, manuales de estilo, demás. Pero ya puntualmente de lo que eligieron. Fíjese que antes todavía no estábamos hablando de los productos. Los productos solo los necesitábamos para saber si nos íbamos a dedicar al género periodístico o al género de la ficción dramática o de la ficción de comedia, pero digo, no hablábamos puntualmente de los productos. Ahora en el punto 5 sí, ya hablamos de la historia discursiva de esos productos. ¿Ok? Y ahí sistematizó características de estilo, ¿sí? Bueno, en el caso de los noticieros, podemos decir, los noticieros son un género que surge, qué sé yo, la televisión arrancó en el 50 y los noticieros como género que se empieza a establecer socialmente es más de la década del 60. ¿Qué quiere decir esto? Que ya empezaron a tener cierta relevancia social, que aparecían todos los días, que empezaron a tener como una característica propia que los diferenciaba de otros programas, que empezaron a tener, bueno, estéticas propias, ¿sí? Una música determinada, modos de disposición espacial determinados, un trabajo de vinculación o de vínculos entre lo que son la pareja que conduce, en el caso de que sean dos, ¿no? Piensen en el famoso Telenoche de Mónica y César, piensen en el laburo que hace Telefe con el vínculo Barili y la otra chica que no me voy a acordar cómo se llama, pero digo, cómo hay una búsqueda estética y una búsqueda estilística de los noticieros en general. Y las condiciones de producción propias de un autor. Esto es en el caso de que ustedes hablen de, bueno, el cine de Woody Allen o el cine de Wong Kar-wai, en el caso de que les gustan las películas coreanas, o bueno, el cine de John Bong-ho, que es el último ganador del Oscar con Parasite, que tiene todo un estilo propio. Bueno, características de la historia discursiva de esos productos específicos que ustedes eligieron. En el punto 6, ya pasamos a un poco lo que hablamos la semana pasada de los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos del género, ¿no? Porque ustedes una vez que tienen identificadas las características del género de los productos seleccionados, bueno, las regularidades van a estar dadas por los aspectos retóricos y temáticos. Vale decir, fíjense que donde dice temáticos dice dejando de lado los contenidos específicos, ¿sí? Pero a ver, supongamos que lo que comparamos son dos tapas de diarios. El aspecto temático es compartido en tanto y en cuanto por la condición del dispositivo. La tapa del diario siempre hace un recorte de la actualidad. O sea, no puede haber una tapa de diario que no tenga una relación directa con la actualidad. Por eso, un diario vale, discursivamente hablando, de un modo el día que sale y de otro modo al día siguiente. A ver, un diario vale como discurso en el momento en que yo lo encuentro a la mañana sobre la mesa y lo leo, vale como un discurso. Ahora, al día siguiente, ese mismo diario es el envoltorio de los huevos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué un papel escrito en un momento determinado es un dispositivo comunicacional y en otro momento determinado pasa a ser un objeto de uso práctico
para envolver huevos o vasos en el caso de una mudanza para que no se rompa. Porque lo que lo hace específico al dispositivo es su relación con la actualidad. Entonces, ¿por qué les pedimos diarios del mismo día? Para comparar. ¿Por qué la muestra, en el caso de las tapas de diarios, tienen que ser de 7 días consecutivos, iguales para los dos? Digo, el diario A va del día 1 al 7 y el diario B va del día 1 al 7. Porque ahí comparten dos regularidades o dos niveles de regularidad. Uno es el de los aspectos formales, la dimensión de lo retórico. Es decir, ambos van a tener un titular, es probable que ambos jerarquicen ese titular por la posición que tiene en la tapa, algunos estará centrado, otros estará centrado hacia arriba. Es muy difícil que encuentren que el título de un diario esté en el borde izquierdo lateral, perdón, en el borde lateral izquierdo, ¿no? Es decir, va a haber cierta centralidad alrededor de la cual se disponen el resto de los elementos, va a haber cierta jerarquía dada por el tipo de tipografía, por la selección de los colores. Bueno, esas son, si yo viera, en vez de una muestra comparativa de 2 diarios, una muestra comparativa de 5 diarios, vería que hay regularidades en la dimensión de lo retórico, ¿sí? Porque estoy en el mismo género. Entonces hay regularidades retóricas. Pero además vería regularidades temáticas, que no tiene que ver con que uno hable de Cristina y el otro no hable de Cristina. O que, no sé, de los 5 diarios, para 4 diarios, la muerte de Ramona de la Villa 31 sea la noticia principal y en el 5.º diario no sea la noticia principal, esté en tapa, pero esté en un cuadradito abajo. Lo que tengo que rastrear son las regularidades temáticas, que el tema de los diarios no es ni Cristina ni Ramona. Eso, en todo caso, eso es el motivo. El tema de los diarios y de los noticieros también, y de los portales digitales también, es la actualidad. El tema, cuando lean la definición del tema en Steinberg, siempre es algo externo al texto, ¿sí? No está en el texto el tema, es externo al texto, es superior al texto. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a ver? Dado que el tema es la actualidad, los motivos del diario A son Cristina, el gobierno, la pandemia y, no sé, los subsidios a la luz. En el diario B, los motivos que interpelan a la actualidad es el hijo de Alberto Fernández, los tuits de Iglesias, o, bueno, la condición de la pandemia en las villas urbanas. Voy a encontrar ahí sí distintos motivos y obviamente distintos contenidos, que es el tercer nivel, pero sí un mismo tema, que es la actualidad. El tema es regular. Los motivos no, los contenidos menos. ¿Sí? Y ahí en el punto 7, a partir de ya voy a estar no solo habiendo descrito la muestra y hablando puntualmente de las regularidades del género de esa muestra en particular, ya a partir del punto 7 establezco similitudes y establezco diferencias. Similitudes, ¿de dónde las saco? Bueno, como yo ya dije en el punto 1, que las reglas del lenguaje audiovisual o gráfico eran tal, tal y tal, ¿no? Yo dije que las reglas del lenguaje gráfico reconocen componentes como la tipografía, los colores, la combinación, etcétera, etcétera, los tamaños, etcétera, etcétera. Bueno, como yo ya definí esas reglas cuando busqué condiciones de producción, ahora tengo que dar cuenta de cómo mi producto efectivamente pertenece al lenguaje gráfico porque respeta esas reglas.
Porque está hecho, armado, configurado en base a esas reglas. ¿Sí? Y esas reglas, como yo elijo dos productos que comparten el mismo lenguaje, esas reglas son las mismas para los dos productos. Como elijo un par, ¿no? Como elijo dos productos que comparten el mismo tipo discursivo o el mismo dispositivo, bueno, obviamente voy a encontrar regularidades entre el producto A y el producto B en lo que refiere a reglas de lenguaje, reglas de tipo discursivo o reglas de dispositivo. Y voy a encontrar diferencias, las regularidades las voy a encontrar hasta el nivel del género, ¿sí? Porque era parte del ABC de la consigna, que yo eligiera dos productos que compartieran lenguaje, tipo discursivo y dispositivo, género. Entonces, hasta el nivel del género voy a encontrar similitudes. Y a partir del nivel del estilo es que voy a establecer las diferencias. ¿Por qué? Porque dado el mismo género, dado el mismo tipo discursivo, a ver, noticieros, hay uno en cada canal. Es decir, ¿son del mismo género? Sí. O sea, voy a encontrar similitudes. El noticiero de América, el noticiero de Canal 9, el noticiero de la TV Pública, el noticiero de Telenoche y el noticiero de C5N. ¿Sí? Voy a encontrar similitudes. Ahora, ¿son todos lo mismo? No. ¿Dónde están las diferencias? Y las diferencias están en el modo de hacerlos. Todos tienen que cumplir determinadas reglas para ser considerados noticieros y no documentales, y no novelas de ficción, y no otra cosa que no sea noticiero. Es decir, cumplen las reglas de género. Sin embargo, encuentran modalidades del hacer diferentes que les dan identidad propia. Y por eso uno elige ver el noticiero A, el noticiero B o el noticiero C. Bueno, en algún momento tengo que dar cuenta de esas diferencias. Y ahí, cuando me pregunto por las diferencias, en realidad me estoy preguntando por los estilos. Me estoy preguntando por los modos de hacer diferenciados, como lo dice la consigna. Ahí, evidentemente, hay un error, porque después del punto 7 pasa el 9, pero debería ser el 8. Ahí sí ya incorporamos los contenidos específicos. Miren, recién en el punto 8 de la consigna incorporo los contenidos específicos y ahí describo la construcción de las distintas estrategias enunciativas que proponen escenas comunicacionales diferenciadas. Incorporo los contenidos específicos del noticiero A y del noticiero B, describo las estrategias enunciativas de cada uno de los noticieros y doy cuenta de la escena comunicacional que construye el noticiero 1 y de la escena comunicacional que construye el noticiero 2. Lo mismo con las tapas de diario, lo mismo con los portales digitales, lo mismo con las series o películas de ficción. Describo estrategias enunciativas y propongo posibles escenas comunicacionales diferenciadas. Fíjense, si las películas tienen, por regla de género, una historia de amor con obstáculos, porque es parte del género de la película romántica dramática, bueno, entonces eso es una similitud. Ahora, no puede ser la misma. O sea, tendrán estilos diferentes el modo en que muestre el amor con obstáculos la película A y el amor con obstáculos la película B y el amor con obstáculos la película C. Tendré que ver cuáles son las estrategias enunciativas que usa la A, cuáles son las estrategias enunciativas que usa la B, cuáles son las estrategias enunciativas que usa la C. Eso puede incluir no solo la articulación de los distintos componentes de los que me habilita el lenguaje, llámese música, ruidos, distancias, planos, luces, contraluces, sino también que pueden incluir los diálogos, ¿no? Porque ya estamos en el nivel de los contenidos específicos, pero cada una de esas tres películas va a construir escenas comunicacionales distintas en un enfoque o en un recorte de enfoque que tiene que ver con la regla de género, como es el amor con obstáculos, ¿sí?
toda película romántica, dramática, tiene un nivel de dramatismo. O se va a morir una de las protagonistas y sabe que se va a morir y entonces toda la película cuenta cómo se despide de su marido, de sus hijos, cómo le pide a una amiga que le cuide a la familia. Hay núcleos de género que se repiten y que son las famosas regularidades. Ahora, cuando ya empiezo a mirar finito en cada una de esas películas y empiezo a mirar más que las regularidades, las diferencias, voy a tener que dar cuenta como de dos niveles ahí. Uno es el de las estrategias enunciativas, y esas mismas estrategias enunciativas me van a permitir dar cuenta de cuál es la escena comunicacional que se arma. Aclaración o paréntesis. No hay escenas comunicacionales verdaderas y escenas comunicacionales falsas, o escenas comunicacionales que están bien y escenas comunicacionales que están mal. Si yo vengo haciendo un trabajo que está concatenado, que está argumentado, que un argumento se relaciona con el anterior, y se relaciona con el anterior, y se relaciona con el anterior, y llego a una conclusión de una escena comunicacional posible que dialoga con todo lo que viene diciendo en el trabajo, el proceso del trabajo está bien. No es que yo le pueda decir, no, pero no construye esa escena comunicacional. Está mal, porque construye esta. No hay escenas comunicacionales correctas, quiero decir. Lo que sí hay, y es lo que uno termina evaluando, es un proceso en el cual ustedes, todos estos pasos que estamos dando, creo que esto es el último paso justamente, todos estos pasos tienen un nivel de concatenación, ¿sí? O sea, funcionan como un único. Y aquí están divididos en pasos por una cuestión, si quieren, para facilitarles el trabajo, para ser más ordenados, para que funcionen como una consigna, si quieren. Pero todo tiene que tener un hilo argumentador, ¿sí? Un hilo que una. Ahora bien, eso es como la parte procesual del trabajo. Después, el trabajo tiene una estructura, y así como se respetaron los pasos del proceso, se tienen que respetar las formas de la estructura. Entonces, ¿qué quiero decir? Estructura. O sea, me siento, tengo que entregar el trabajo de cultura, de introducción al lenguaje. 1, introducción. Y en el subtítulo introducción hablo de los objetivos del trabajo, de la presentación, de la fundamentación de la muestra, de la justificación de recorte y del enfoque. Es decir, en la introducción doy cuenta de los primeros 4 puntos. En lo que se llama estado del arte, ya empiezo a hablar de los metadiscursos, que ya vine sistematizando. Pero no tengo dos, o sea, todo esto como que lo hago en borrador, si quieren, ¿no? Pero digo, ¿por qué la consigna tiene como la explicación del proceso y la estructura? Porque eso tiene que estar ordenado, todo ese proceso, que está en 8 puntos, tiene que estar ordenado de determinada manera. En introducción, estado del arte y análisis específico. Y conclusiones, esas 4 partes, ¿sí? Entonces, en la introducción, doy cuenta desde este trabajo tiene como objetivo general, y como objetivos específicos reconocer los componentes de la metodología discursiva de Verón, vale decir, las condiciones de producción, las marcas y las huellas, bla, 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 bla. ¿Bien? Para este trabajo se seleccionó una muestra de 14 tapas de diarios, correspondiente al diario A, de la fecha tal hasta la fecha tal, correspondiente al diario B. No, esto, digamos, se definió, o es importante aclarar que se va a trabajar con el lenguaje gráfico porque a la vista de ese analista, el lenguaje gráfico es aquel que otorga mayores, ¿no?, mayores elementos de reconocimiento a la hora de pensar en jerarquías discursivas.
La propuesta, el enfoque o la propuesta de este trabajo tiene que ver con dar cuenta de las distintas modalidades enunciativas de los distintos diarios de circulación nacional en la Argentina, teniendo en cuenta que si bien todos representan la actualidad y muchas veces comparten las mismas noticias, sin embargo construyen escenas enunciativas diferentes. Punto. 2. Estado del arte. El lenguaje gráfico, como los dos productos seleccionados, como mencionamos en el apartado anterior, son del lenguaje gráfico, es importante tener en cuenta que el lenguaje gráfico posee estas características. Es así, asá, así, asá. Según los autores, tal y tal, el lenguaje gráfico tiene y esta característica. No podemos olvidarnos que la tipografía es central a la hora de pensar el análisis gráfico. Fulano, mengano y sultano coinciden en definir que la tipografía es algo así, armado, ¿no? Con modalidad de ensayo. Tiene que ser un trabajo académico escrito en estilo ensayístico, ¿sí? Es un ensayo. Por eso no uso la primera persona, no digo sí me gusta, no me gusta, me parece, no me parece, no hablo de creo qué, creo nada. Es un trabajo académico, con estilo ensayístico, en el cual no estamos dando cuenta de lo que ustedes creen o no creen, sino de lo que efectivamente registran con la metodología veroniana. ¿Sí? No es un laburo de opinión, es un laburo de rigor científico. Entonces evitemos el creo, me parece, debería, evitémosle todas las modalidades discursivas que ustedes tienen, en las cuales ponen en primera persona, y a mí me parece que eso es un problema que tenemos en general en la facultad, que les cuesta escribir por fuera de lo que ustedes creen o piensan. O sea, creen que todo es una editorial de las cosas, ¿no? Entonces, creo, me parece, no, trabajen justamente, otra de las dificultades que tiene este trabajo, si quieren, así como los productos que ustedes analizan son de un tipo discursivo, los trabajos de la facultad también tienen un tipo discursivo. Los trabajos de la facultad, los ensayos, los ejercicios analíticos, los ejercicios metodológicos, tienen un tipo discursivo ensayístico, que tiene reglas, ¿sí? Y una de las reglas de los ensayos es que no se usa la primera persona, ni se usan verbos del tipo creo, opino, me parece, siento. Tiene modalidades de hechura con los cuales prima más lo asertivo, es decir, aquello que afirmo con ciertos niveles de certeza, que aquello que opino como si fuera mi opinión personal y la tuya puede ser otra. Así como decíamos en la unidad 1 del práctico, pero bueno, ya a esta altura estamos unidos los dos, que la verdad es aquel discurso que legítimamente se impone como una verdad posible y que de algún modo gana la batalla frente a otros discursos. Parte de ese ganar la batalla que también se impone con un estilo, se impone con el estilo asertivo. Imagínense que es difícil batallar por la verdad si decimos, y a mí me parece, yo opino, pero es lo que yo opino, vos podés opinar otra cosa. Bueno, o sea, los terraplanistas tendrían muchos problemas si dijeran todo el tiempo, bueno, a mí me parece, no, ellos tienen que decir, la Tierra es plana, por esto, por esto, por esto y por esto. No pueden estar como pidiendo permiso de dar su discurso. ¿Se entiende? O sea, hay condiciones estilísticas también a la hora de pensar un trabajo para la facultad. Entonces, en el estado del arte van toda la selección y la síntesis de todo el relevamiento que hoy les decía, los famosos 30 textos, ¿no? El relevamiento de las condiciones de producción, tanto del lenguaje, como del dispositivo, como del tipo discursivo, como del género. Y en el análisis específico, y ahí sí, de nuevo, desarrolla análisis subdividiéndolo en los capítulos que se consideren pertinentes. De nuevo, utilicen subtítulos, ¿no? Pero bueno, en el análisis específico pueden hablar de rasgos retóricos, rasgos temáticos, o sea, dividirlo por rasgos retóricos,
rasgos retóricos invariantes, rasgos temáticos invariantes, rasgos estilísticos variantes, y obviamente tienen que ilustrar eso que están diciendo con ejemplos específicos de la muestra seleccionada, ¿sí? Ustedes hablan de los títulos, qué sé yo, es decir, bueno, rasgos retóricos de las tapas de los diarios. Y hablan de el título, las volantas, ¿no? Pueden tener títulos, perdón, pueden tener subtítulos y subtítulos primeros, segundos y terceros, digo, ustedes verán cómo lo organizan. Pero después estaría bueno que esté el dibujito de la tapa del diario, donde ustedes señalen efectivamente aquello que, si hablan de diferencias de jerarquía o diferencias de tipografías que construyen jerarquías distintas, bueno, ilústrenlo con la tapa del diario seleccionada, ¿sí? Y en las conclusiones está todo esto que hablamos en el punto 7 y 8, que son básicamente los planteos de las escenas comunicacionales, ¿sí? Y de las estrategias enunciativas. Es decir, síntesis del trabajo desarrollado dando cuenta del cumplimiento de los objetivos y las respuestas a los interrogantes. Fíjense que si ustedes hicieron interrogantes que no eran discursivos y después hicieron todo un proceso discursivo de análisis, no van a tener respuestas. Entonces, hagan preguntas discursivas que al final del trabajo, un análisis metodológico de tipo discursivo les puede permitir obtener respuestas. ¿Ok? Bueno, esta ha sido la exhaustiva clase del teórico del día, ya estoy perdidísima, 21 de mayo. Esto se entrega y se defiende, se entrega en la semana del 9 de julio y se defiende en la semana del 16. Veremos cómo son las instancias de defensa en la virtualidad. Pero digo, se defiende. Lo que hay hacia el final es como una conversación sobre el trabajo denominada coloquio, que a esta altura del partido va a ser virtual, y que tendrá que ver con, bueno, con el proceso que hayan hecho, digo, va a haber coloquios, y son los que le habilitan la promoción, va a haber coloquios, donde probablemente ajustemos 2 o 3 cosas, o porque uno vino siguiendo el proceso de cerca, y el trabajo está bien, y entonces la nota que tiene el trabajo, más lo como le fue en el práctico, no requiere de mucho más para obtener el 7 que es necesario para promocionar, y son coloquios que salen rápido. Y va a haber trabajos con mayores niveles de dificultad, entonces la instancia de coloquio es una instancia para pelear nota, digamos, ¿no? Para decir, bueno, sí, esto es lo que pude hacer, pero yo entendí esto fue el principal problema que tuve, esto es lo que nunca entendí, por más que escuché todas las clases de Susana, digo, va a haber coloquios y va a haber coloquios. En la medida en que ustedes sean ordenados, vayan trabajando, no agarren, por supuesto, el trabajo final, 15 días antes de que termine la cursada, seguramente el coloquio va a ser más un trámite que una instancia real de defensa o de pelea por la promoción. ¿Ok? Bueno, disculpen que hoy no haya ido vivo, pero tengo algunos conflictos, no. Estoy recién mudada y estoy un poco desorganizada todavía, entonces mañana necesitaba la mañana libre y demás, entonces preferí grabarles en esta oportunidad la clase. Quería que apareciera la consigna, leerla de alguna manera juntos, y la semana que viene volvemos a los vivos, y en la medida en que ustedes me vayan dando, digamos, mandando los avances 2, y vayan teniendo preguntas concretas sobre todo esto que vimos hoy, lean varias veces la consigna si es necesario, bueno, vamos evacuando las dudas y avanzando, ¿ok? Espero que tengan buena semana, es fin de semana largo, aunque esta altura mucho no se nota, pero es fin de semana largo, así que cómanse un locro, disfruten del 25 de mayo, si los días siguen lindos, disfruten también de eso, y nos vemos el jueves, en los ya clásicos vivos de los jueves. Espero que estén muy bien y que descansen mucho. Abrazo.